Vamos a dar paso a una ponencia de parte del economista Tito Fernando Astudillo. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nos va a exponer el tema Poder Ciudadano, Participación y Democracia. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, quiero agradecer a nombre del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, primero a todos ustedes por acompañarnos, por la paciencia que me van a regalar los próximos minutos y también, por supuesto, a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por la invitación que nos hace a ser parte de este importante evento, de este seminario internacional. Efectivamente quiero tratar el tema de la democracia, la participación y el desarrollo en el marco de la construcción del poder ciudadano, que me parece es el encargo histórico y constitucional que el Ecuador le demanda al Consejo de Participación Ciudadana como institución regente de los procesos de participación y de la construcción, sobre todo de la transparencia de la gestión pública a partir del involucramiento de la ciudadanía en los procesos de gestión y en los sistemas de gestión de lo público. Quiero plantear una reflexión en torno a 5 temas y luego intentar una suerte de vinculación de los 5 en la razón existencial del Consejo de Participación Ciudadana para finalmente abordar qué es el Consejo, cómo funciona y para qué fue creado, cuál es su razón natal. Decía 5 reflexiones que parten, creo yo, de una idea que la sentenció con acierto Salvador Allende cuando dijo: la historia es nuestra, la escribimos los pueblos. Me parece una reflexión profunda que nos invita a pensar precisamente en qué significa la democracia. Quiero empezar por ahí porque decir la historia es nuestra, la escribimos los pueblos, me sabe al prólogo de un libro que está pendiente de escribirse en el Ecuador. Es decir, creo que a partir de ahí nosotros debemos entender que el nuevo marco constitucional inaugurado en Montecristi establece un periodo de transición democrática, un periodo de transición que nos invita y nos convoca a que seamos todos sujetos activos de la construcción del proyecto político nacional que vamos a levantar. Entonces, sí es una forma de decir la historia es del Ecuador y la historia es de cada uno de los ecuatorianos y somos los llamados, somos los convocados a escribirla. Me parece pertinente comenzar por ahí y decir 5 reflexiones. La primera, hablar de la resignificación de la democracia. En un segundo momento, hablar de lo que significa la entropía cultural en el contexto de la resignificación de la democracia. Luego, plantear el problema de un nuevo paradigma de desarrollo que es quizá uno de los saltos de calidad más cuantitativos que nos propone la nueva Constitución a partir del buen vivir, del summa causai. Hablar de lo que significa rebasar un proyecto social de mercados para construir un proyecto social de derechos como Estado y finalmente hablar de lo que es la paradoja del poder, la toma o la construcción del poder desde las perspectivas históricas de la lucha social. Decía plantear estas 5 reflexiones en inicio y a partir de ellas intentar una vinculación a la razón natal del Consejo de Participación Ciudadana, ubicarla en este contexto político e histórico y desde ahí sí explicar un poco cuál es la estructura y la competencia que tiene el Consejo de cara a abrir un espacio de gestión del poder ciudadano. Hablar de resignificación de la democracia entonces como primer punto, como primer aporte o intento de aporte en el marco de este seminario significa entender la democracia como un espacio dinámico. Me refiero a que la democracia, a partir de Montecristi, se reentiende, se redefine en una lectura de lo que ya venía pasando en las calles, pero se reentiende y se redefine ya no como el ejercicio extremadamente procedimental y minimalista que le reduce al ejercicio electoral. Es decir, venimos de una democracia tradicionalmente representativa en lo formal que nos reduce a un ejercicio de poder electoral en las urnas, ¿sí? La democracia se entendía entonces como la capacidad que teníamos para elegir o ser electos. La novedad, el brinco cualitativo, es entender a la democracia más allá de lo procedimental y de lo minimalista como un espacio. La democracia se convierte en una plataforma. En la plataforma y en el espacio de discusión de lo cotidiano, de los problemas que enfrentamos en el día a día, en el desarrollo de cada una de nuestras acciones y cómo el Estado se convierte en el facilitador de ese círculo de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Entonces entramos en un nuevo proceso de construcción de una democracia diferente, una democracia que ya no es solo electoral, sino sobre todo es una democracia
democracia que abre espacios para el diálogo, la deliberación, la toma de decisiones y, por supuesto, la evaluación de la gestión en función de las decisiones que se van tomando. La democracia es entonces ya no solamente el modelo básico de Estado, ya no es solamente la institución sobre la cual sustentamos el sistema político-económico del país. La democracia es sobre todo la correlación de las fuerzas sociales, es decir, demandamos la construcción de una nueva cultura de relaciones políticas entre la sociedad y el Estado que nos permita abordar de manera colectiva las decisiones y evaluar el ciclo de esas decisiones y el uso de los recursos en la consecución de las decisiones que hemos tomado. Decía, entender la democracia desde esta perspectiva nos aboca también a verla. Yo fui director de cultura del municipio de Cuenca en algún momento, estuve a cargo de los museos de la ciudad y me sirve para hacer un ejemplo. Yo les decía a los compañeros del Consejo de Participación, en este nuevo escenario debemos entender la democracia como la suma de dos elementos, el contenedor y el contenido. Cuando hablo de contenedor me refiero al edificio. Y hacía la referencia a la Dirección de Cultura porque en el municipio de Cuenca nos tocaba administrar una serie de museos de la ciudad y los museos se componen básicamente de esos dos elementos, el contenedor que es el edificio, es decir, la casa, lo que soporta, la estructura, y el contenido que son las piezas, lo que le da vida, lo que le da valor, lo que le da sentido mismo al museo. Es decir, un museo se compone de dos cosas, contenedor entendido como el edificio y el contenido que es aquello que le da vida. La democracia también se sustenta primero en una declamación normativa, es decir, en un piso jurídico que le da contenido, que le da plataforma, que le da sentido, y luego en la ciudadanía que hace uso de ese contenedor y que le da contenido, que le da forma, que le da sentido, que le da direccionamiento, que le da un horizonte, que le da una razón existencial. Entender la democracia entonces ya no solamente como el ejercicio minimalista electoral, sino entender la democracia como un juego de contenidos, un juego en el cual nosotros, a partir de nuestra acción colectiva, nuestra acción individual y colectiva, en uso de nuestros derechos de participación, vamos tomando decisiones y vamos evaluando decisiones. Voy a hablar de esto más a profundidad, el tema de decisiones y de evaluación de decisiones, pero sí quiero puntualizar en este momento. Cuando hablo de tomar decisiones, estoy hablando de los espacios a través de los cuales nosotros incidimos en la política pública, es decir, incidimos en la definición de cuáles son los proyectos, los programas, las obras, los servicios, las prestaciones que el sector público debe dar a cada una de las colectividades. El nuevo escenario democrático abre la posibilidad para que toda la población en todos los espacios y en todos los niveles y en las funciones de gobierno pueda decidir conjuntamente con las autoridades cuáles son esos proyectos, políticas, programas, servicios y prestaciones que deben ser dados hacia la colectividad en principio. Y luego el segundo momento de la participación es el momento en el cual esta misma plataforma nos permite también hacer un proceso de evaluación de cómo se han desarrollado esos programas, de esos proyectos, servicios y prestaciones, y que en el camino de haberlos desarrollado hayamos cuando menos cumplido con dos condiciones: que hayamos sido eficientes en el uso de los recursos públicos y que los hayamos usado con transparencia y con agilidad. Es decir, la participación nos abre una puerta para poder tener un nivel de cogobierno, de cogestión de lo que significa el servicio público. La segunda reflexión a la que quería invitarnos en esta mañana era la reflexión en torno a la entropía cultural. La entropía es un espacio de caos que está caracterizado por la existencia o la coexistencia de muchos factores. Nosotros, a partir del proceso globalizante, vivimos un proceso de relocalización y de revaloración de las identidades particulares. El Ecuador es un país mega diverso, es un país pluricultural, pero es un país también punto de encuentro de diferentes culturas que reclaman su espacio de expresión y su espacio dinámico de inclusión dentro de la sociedad. Yo escribí un artículo hace varios días para un periódico local en la ciudad de Cuenca, donde tocaba el tema de la comunidad LGBTI y planteaba la necesidad de entender la tolerancia. Yo creo que también es pertinente y creo que es fundamental al momento de hablar de culturas, de hablar de tolerancia. Pero no hablar de la tolerancia etimológica en la definición de diccionario, que la sostiene como solamente la acción de soportar, es decir, la posición del superior que soporta al inferior. Yo creo que la tolerancia, más allá de la definición etimológica de diccionario, tiene una definición dinámica de construcción epistemológica en el día a día de los colectivos. Y esa definición dinámica de la tolerancia significa entender, valorar, aceptar y sobre todo incluir. Entonces nosotros estamos en este momento, cuando hablamos de entropía cultural, estamos hablando de interculturalidad en una dinámica diferente, ya no en una dinámica de inclusión desde el superior, estamos hablando en una dinámica de inclusión de los horizontales, es decir, valorando, entendiendo e incluyendo las culturas desde su real perspectiva.
Y esa entropía cultural, esa necesidad de entender la diversidad cultural, de sumarla y de conjugar en ellas un proyecto nacional de desarrollo, motiva también otros procesos. La definición del summa causae está muy vinculada con la definición del desarrollo humano, las propuestas de Samir Amin, las propuestas de Manfred Max Neff, las propuestas de Amartya Sen, que ven el desarrollo ya no solamente como un proceso de crecimiento ilimitado de la producción, en la idea de hagamos pasteles más grandes de modo que nos alcance un pedazo para todos nosotros. O sea, la idea del crecimiento ilimitado está gastada. La idea del crecimiento ilimitado no funciona. En economía tenemos la máxima de la estadística que dice que si yo tengo un carro y ustedes no tienen ninguno, en promedio los dos tenemos un carro cada uno. Es decir, si yo tengo dos carros y usted no tiene ninguno, en promedio usted y yo tenemos un carro. Eso es falso. Estadísticamente es cierto. Ese es el cálculo matemático de la media. En términos de estadística no sirve, en términos de macroeconomía no sirve, pero en términos cotidianos de vida real no nos sirve, no es verdad. Entonces el crecimiento ilimitado como modelo de desarrollo está gastado, no responde a las contradicciones del sistema, no responde a la necesidad de superar la brecha de pobreza que existe en el país. Tenemos que pensar en un modelo diferente. Y ese pensar en un modelo diferente nos aboca a dos momentos. Un momento de vinculación con lo que está pasando más allá, es decir, la reflexión del humano, la reflexión no del desarrollo como bien tener, sino la reflexión del desarrollo como bien ser, bien tener y bien vivir, la reflexión del summa causae, vinculada con las propuestas del desarrollo a escala humana. Entonces construimos una sociedad diferente, construimos una concepción diferente del desarrollo. Me gusta mucho hablar de desarrollo desde la perspectiva de Sen, y me gusta citar la definición de desarrollo de Sen para luego poder desarrollar las ideas que todo esto conlleve, que permiten enriquecer el debate y entender un poco cuál es el proceso de transformación de este momento de democracia que estamos viviendo. Sen dice el desarrollo significa nada más ampliar o potenciar el desarrollo de las capacidades del individuo de modo que él pueda lograr funcionamientos más elevados que le permitan ampliar el rango de elecciones. Y nos plantea tres conceptos: capacidades, los funcionamientos y las elecciones. Las capacidades son las capacidades que cada uno de nosotros desarrolla, las cosas que podemos, en términos de formación, en términos de habilidades, en términos de destrezas, lo que podemos hacer. A través de ese desarrollo de habilidades logramos funcionamientos, es decir, logramos subir en escala y logramos posiciones profesionales de desarrollo productivo mucho más altas, que a su vez significan mejores niveles de empleo, mejores niveles de ingreso, que nos permiten mejorar la escala de elección de decisiones que podemos tomar para satisfacer nuestras necesidades. Decía, me parece interesante este concepto porque no es un concepto eurocéntrico que fija la vida desde una sola perspectiva y que define el desarrollo desde una sola perspectiva. Es lo bastante amplio como para respetar la cosmovisión y como para respetar la identidad y la cultura de cada uno de los pueblos y enmarcar el proceso de desarrollo de acuerdo con los parámetros culturales que tenemos y cómo definimos cada uno el buen vivir. Entonces creo que el adoptar esta definición de desarrollo y ponerle a esta definición de desarrollo abre la puerta también para ir pasando de en este nuevo modelo, en este nuevo paradigma de desarrollo, poder abrir la puerta para comenzar a hablar de una sociedad diferente, de la construcción de una sociedad diferente, una sociedad más dinámica que deja de ser una sociedad de mercados y capitales, que deja de ser una sociedad que apunta por una apuesta neoliberal, que solamente se preocupa por los indicadores macroeconómicos, el crecimiento de la economía, el crecimiento de la producción y posiblemente como valor residual la redistribución de la riqueza. Y empezamos más bien a pensar en una economía distinta, en una economía del humano, en una economía que ubica al ser humano en el centro del modelo, en el centro, en la razón, en la meta misma del modelo económico. Y esa economía es evidentemente una economía que se sustenta en derechos, una economía sustentada en derechos. Y comenzamos a construir un país como una sociedad sustentada en los derechos. Ese paradigma de reemplazar la sociedad de los mercados por la sociedad de derechos es fundamental al momento de construir la nueva democracia del Ecuador. Es decir, pasamos de la democracia minimalista procedimental a una democracia mucho más amplia, dinámica e incluyente, basados precisamente en la construcción, en la necesidad de construir ya no una sociedad de mercados, sino más bien una sociedad de derechos, una sociedad de sujetos de derechos, una sociedad de individuos empoderados, corresponsables frente a la cosa pública, que tienen la capacidad de decidir y de evaluar la gestión de la cosa pública en función de los acuerdos que se van tomando durante la planificación del ciclo de la administración de lo público. Y eso en el marco de un nuevo paradigma de desarrollo. Una siguiente reflexión que quiero plantear para ir vinculando todas estas ideas y poder abordar el tema del Consejo de Participación se relaciona con el paradigma del poder o la paradoja del poder.
Quiero referirme aquí le escuché el año anterior, en realidad, el vicepresidente de Bolivia, García Linera, hacía una reflexión muy interesante. Él decía que Gramsci sin Lenin es un ejercicio de ternura sin victoria, pero Lenin sin Gramsci es un acto de fuerza sin irradiación. Me explico ahora. En la escuela de izquierda clásica, en la escuela leninista, el objetivo mismo del proceso político era la toma del poder, la toma del poder. ¿Sí? La propuesta de Gramsci habla de la construcción del poder. La paradoja que nos plantea García Linera a partir de esta frase que me gusta muchísimo, Gramsci sin Lenin es un ejercicio de fuerza sin victoria, Lenin sin Gramsci es un ejercicio de fuerza sin irradiación. ¿Qué significa? La izquierda tradicional buscaba la toma del poder. La toma del poder por el poder significa a la larga un ejercicio de sucesión de hegemonías en ejercicio del poder público. ¿Sí? La toma del poder per se, sin más, sin otro contenido más, significa a la larga la sucesión de hegemonías en el ejercicio del poder. Es decir, construimos nuevas clases políticas que hacen uso del poder y que se van sucediendo con las anteriores. Es decir, tenemos la historia del país, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro izquierda, gobiernos de centro derecha, y tenemos esa paradoja o esa hegemonía que se va sucediendo en el ejercicio del poder de la cosa pública. ¿Qué es lo que le está faltando? Ese es el ejemplo que nos pone García Linera, cuando Lenin no usa Gramsci, un ejercicio de fuerza sin irradiación, es decir, no irradia, no contagia, no distribuye. La nueva democracia nos propone la redistribución del poder también, y esa redistribución del poder se logra cuando vinculamos el concepto de Gramsci. Gramsci sin Lenin es un acto de ternura sin victoria. ¿Qué significa? La construcción del poder es necesario. No basta tomar el poder. No basta que los movimientos progresistas de izquierda que velan por la construcción de la sociedad de derechos y que esta sociedad sea progresiva, tomen el poder. Si no hay redistribución de ese poder, a partir de la construcción del poder ciudadano que está determinada en la Constitución de la República y que es el encargo histórico del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, si no construimos poder en las bases, si no construimos poder en la ciudadanía para garantizar la progresividad de los derechos, para garantizar que no hayan procesos de regresividad, para garantizar que cada vez más empoderamiento y cada vez más ciudadanía vaya tomando más decisiones de manera más informada y vaya evaluando de manera más rigurosa el desarrollo de la gestión de lo público, estamos solamente haciendo una suerte de sucesión hegemónica de grupos de poder en ejercicio de gobierno. Necesitamos, por fuerza, construir poder ciudadano, necesitamos por fuerza construir poder en las bases, necesitamos organizar las colectividades, necesitamos organizar las sociedades de modo que tengan capacidad de incidencia sobre la gestión de lo público. A eso me refiero cuando digo la paradoja del poder. No basta tomarse el poder, no es suficiente tomarse el poder. Es necesario construir poder ciudadano. Y ese poder ciudadano tiene que estar vinculado con un cambio de paradigmas en torno a la gestión del proyecto de sociedad que queremos construir y tiene que provocar también una revolución cultural para generar una nueva cultura de relaciones políticas dentro de la sociedad del Estado. Es decir, dejar la cultura de la democracia de la representación para asumir la cultura de la democracia de la participación, donde todos tenemos la capacidad, el espacio, los mecanismos y las herramientas para poder convocar los momentos de decisiones colectivas, los momentos de cogobierno, donde vamos planificando conjuntamente qué es lo que vamos a hacer en términos de política pública, pero luego también tenemos la capacidad de hacer evaluación de cómo esa política pública se ha desarrollado. Entonces decía, esta paradoja del poder, que me parece fundamental, la plantea con claridad para mí García Linera en esta paradoja Gramsci-Lenin, es fundamental para entender el por qué hablamos de construir momentos, construir espacios, construir mecanismos, metodologías y protocolos de participación que le permitan al ciudadano de manera individual y colectiva acceder a los espacios de definición de la gestión de lo público. Tomadas estas reflexiones, tomadas estas 5 reflexiones básicas, el Consejo de Participación Ciudadana nace desde la Constitución de Montecristi precisamente con el encargo de poder ser la plataforma de construcción de ese poder ciudadano.
donde había antes 3 actores o 3 momentos, es decir, teníamos el órgano, el instrumento y el proyecto. El órgano entendido como el partido o el movimiento, el instrumento entendido como el gobierno, la gestión de lo público, y el proyecto entendido como el plan de trabajo que se desarrolla desde ahí. Esos eran los 3 actores. Evidentemente, un partido en ejercicio del gobierno lo que busca es reproducir el poder, o sea, volver a ganar las elecciones, y trabaja siempre de manera clientelar sobre la base que apuntala a esa posibilidad de reproducir el poder. Un partido que no está en ejercicio del poder trabaja sobre la base de tomar el poder, de poder ganar las elecciones, y también construye sobre esa premisa la forma, la estrategia, la estructura para poder ganar las elecciones, tomar el poder. En esa dinámica nadie se preocupa de la construcción del poder real, del poder ciudadano, del poder en las calles, del poder popular, del poder de los colectivos, del poder de los gremios, del poder de las organizaciones, del poder de las comunas y las comunidades. Nadie se preocupa de esa construcción, y esa construcción está dormida. La razón del Consejo de Participación Ciudadana precisamente es trabajar ahí, en la construcción de ese poder ciudadano, al margen del juego, de la lógica, de la dinámica de los partidos políticos. Nuestra intencionalidad entonces es ser una suerte de contenedor, vuelvo a su idea inicial, ser una suerte de contenedor, es decir, de plataforma institucional que sirva exclusivamente para que la ciudadanía pueda echar mano de todos los mecanismos, herramientas y normativas que tiene en torno a poder incidir sobre la gestión de lo público. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana, lo he dicho en repetidas ocasiones, no somos en sí un espacio de poder, no somos en sí una plataforma de poder. Nosotros como Consejo de Gestión de Participación Ciudadana somos un espacio de construcción del poder ciudadano. Nuestro espacio, nuestro sentido, nuestra razón existencial no va en torno a construir una estrategia de poder institucional, va en torno a construir una estrategia de poder que desde lo ciudadano irradie hacia las instituciones y le permita al ciudadano incidir de manera proactiva y propositiva en la gestión de la cosa pública. Con estas pequeñas reflexiones sí entraría en el tema del Consejo de Participación, creo que me extendí un poco más de lo que esperaba. Es decir, el Consejo de Participación nace entonces precisamente como una institución llamada a ser la plataforma que un poco vaya vinculando estos conceptos y vaya generando espacios a través de los cuales pueda formar esa nueva cultura de relaciones políticas que surja desde lo ciudadano hacia lo institucional y que le permita al ciudadano tomarse las instituciones, en literal, que le permita al ciudadano tomarse a través de acciones colectivas las instituciones e imprimir en las instituciones la agenda cotidiana de las necesidades que nosotros tenemos y la forma en la que estas necesidades deben ser abordadas y satisfechas, pero luego también hacer un ejercicio de seguimiento y de evaluación que nos permita garantizar que esa gestión pública fue transparente y eficiente, es decir, que cumplió con nuestras expectativas, pero además hizo buen uso de los recursos que para ello le encargamos, porque al final del día el presupuesto que se utiliza desde el sector público para satisfacer las necesidades en toda la colectividad es dinero que nos pertenece absolutamente a todas y todos nosotros. Entonces, el Consejo de Participación nace como plataforma de construcción de ese poder ciudadano. Tiene 3 encargos constitucionales, el Consejo tiene 3 encargos constitucionales. El primero es la designación de autoridades, el segundo es el fomento de la participación ciudadana y el control social, y el tercero, a mí me sabe más a una consecuencia de los 2 anteriores, es fomentar la transparencia de la gestión pública. Digo me sabe más a consecuencia de los 2 anteriores porque la transparencia sí no es un proceso, la transparencia es un valor o es un resultado, ¿sí? La participación sí es un proceso, sí es un procedimiento, sí tiene una metodología, sí tiene un tiempo de cocción. La transparencia es un resultado de todo lo anterior. Me centro primero en el tema de la designación de autoridades, me parece fundamental, creo que es uno de los temas mejor posicionados, pero a su vez menos difundidos del Consejo de Participación Ciudadana. Digo mejor posicionados porque cuando hacemos una entrevista en cualquier espacio, en todas las ciudades del país, lo primero que nos preguntan es cómo va el concurso para designación de... Y vienen varios de esos, o sea, de consejos de igualdad, de superintendentes, de contralor, de fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. El consejo se encarga de manejar los procesos de selección y designación de todos ellos. Sin embargo, no reparamos en el profundo contenido de esto. No reparamos, digo, en el profundo contenido de esto. Anterior a Montecristi, la designación de todas las autoridades de control en este país se hacía a través de ternas presidenciales resueltas en la Asamblea. ¿Sí? Entonces, para ser Contralor de la República, se necesitaba una relación política que le impulse a uno primero a ser parte de la terna y después de una relación política también que le impulse a uno a ganar dentro de esa terna en una asamblea, en ese entonces Congreso. El nuevo modelo, la nueva propuesta,
que ya va a su segunda gestión, es decir, vamos a la segunda generación de autoridades designadas a través de concursos públicos de oposición y méritos, nos enfrenta con un nuevo modelo mucho más rico. Nos enfrenta con un modelo que demanda participación y control ciudadano en todas sus etapas. El Consejo de Participación Ciudadana no designa autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana monta una plataforma para que la ciudadanía designe autoridades. La primera máxima de democracia, elegir y ser electo. Hoy un ecuatoriano en capacidad de ser contralor puede ser contralor sin ninguna relación política. ¿Por qué? Porque puede participar en un concurso abierto de oposición y méritos con derecho además a impugnación y veeduría ciudadana para ser designado, ganando el concurso, contralor de la República. Decía, es uno de los productos mejor posicionados del Consejo porque en todo lado nos preguntan cómo va el concurso, pero a su vez uno de los menos difundidos, porque no todos los ecuatorianos en todos los rincones de la patria sabemos que hoy, para ser una autoridad de control en la Contraloría, en la Fiscalía, en superintendencias, en consejos nacionales, puede participar en función de sus méritos, sus capacidades, sus conocimientos, en un concurso que de ganarlo le permitirá ser esa autoridad y no necesita relaciones políticas que le acerquen a la candidatura para hacerlo. La ciudadanía no conoce. Estamos en un esfuerzo amplio por intentar difundir esto. Creemos que es uno de los saltos de calidad que nos plantea la designación de autoridades en este nuevo modelo, porque le permite a todo ecuatoriano calificado aspirar a, y le permite ejercer el espacio de gestión de esa institución desde una independencia del poder político de turno. Entonces, es interesante entender primero los concursos o esa designación de autoridades encargada al Consejo de Participación es un ejercicio de participación ciudadana. Primero, porque nos permite a todos participar. Segundo, porque el Consejo no designa. El Consejo para estos concursos tiene cuando menos 3 etapas. En una primera conforma una veeduría o convoca una veeduría, porque tampoco la conforma, convoca una veeduría ciudadana que será la que se encargue de hacer seguimiento a todo el proceso de designación para luego poder decirnos a todos los ecuatorianos el proceso de selección fue transparente o estuvo amarrado. Es decir, tenemos la posibilidad, todos los ciudadanos, de ver cómo se designa al contralor, al fiscal, etcétera, 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 de la República. Ese ya es un espacio novedoso, ese ya es un espacio nuevo. En un segundo momento nosotros conformamos una comisión ciudadana de selección. Para designar todas estas autoridades se conforman comisiones ciudadanas, es decir, convocamos a la ciudadanía a nivel nacional para que integren una comisión que va a ser la que se haga cargo de manejar los diferentes momentos del concurso, va a ser la que se haga cargo de la calificación de méritos en la carpeta de cada uno de los aspirantes, va a ser la que se haga cargo de la preparación logística de la etapa de oposición, en la toma del examen que cada uno de los aspirantes debe rendir, y que luego va a ser quien se haga cargo de sumar los resultados de las dos etapas, méritos y oposición. Las preguntas que se hacen para el examen tienen también su procedimiento. Invitamos a todas las universidades de este país para que a través de expertos en la materia nos presenten bancos de preguntas que conforman luego el banco general de preguntas sobre la cual los aspirantes deben rendir el examen. Entonces conformamos un proceso absolutamente amplio, absolutamente transparente y además supervisado por ciudadanos todo el tiempo para poder manejar un proceso de designación de autoridades. Decía, creo que es necesario puntualizar en esto. Ahora estamos en un proceso de designación de autoridades para consejos nacionales de igualdad. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas en goce de sus derechos tienen la posibilidad de postularse y de acceder a estos espacios. Son espacios consultivos de la función ejecutiva del Estado. Estamos por convocar el proceso de designación del nuevo Contralor o Contralora de la República. Todas las ecuatorianas y ecuatorianos tienen el derecho y la posibilidad de participar, sea para ser designados o sea para conformar la comisión ciudadana que va a calificar o que va a manejar todo el concurso. El Consejo de Participación en estos concursos garantiza la plataforma logística para que las comisiones puedan trabajar. Pero en una tercera etapa, el trabajo que desarrolla esta comisión ciudadana es sometida a impugnación nacional. Es decir, damos a conocer los resultados de las etapas de oposición y méritos de todos los concursantes, de cada uno de los concursantes que se han inscrito dentro del concurso para que la ciudadanía a nivel nacional pueda conocer el nombre, el perfil, la hoja de vida de cada uno de los candidatos y, de ser el caso, pueda presentar impugnaciones. Es decir, pueda decir, yo tengo un motivo por el cual esa persona no puede ser designada en ese puesto. Todos los ecuatorianos podemos presentar impugnaciones a absolutamente todos los candidatos. Entonces, tenemos un tercer filtro ciudadano más que nos permite ejercer control sobre el proceso de designación de quien va a ser una autoridad de control en este país. Ese es un proceso absolutamente nuevo y novedoso.
Es un proceso manejado por ciudadanos, supervisado por ciudadanos, ¿sí? Y en el cual participan ciudadanos que no necesitan relaciones políticas de poder, necesitan una carpeta que acredite sus méritos, sus conocimientos y sus capacidades para acceder. Es un modelo absolutamente diferente de seleccionar y designar autoridades de control. No, me parece valiosísimo el poder profundizar en eso. Estamos ahora mismo, las oficinas del Consejo de Participación están receptando las inscripciones de quienes quieran acceder a estos espacios. La segunda competencia del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ver con el fomento de la participación. A momentos a mí me sabe que hay una confusión institucional y que se irradia hacia afuera en términos de qué es la participación y qué es el control social. El control social es una forma de participar, es una forma de participar. Yo digo, la participación ciudadana tiene cuando menos tres grandes momentos. Necesita dos disparadores, el uno ya está dado, el otro lo estamos intentando desplegar y luego tiene tres grandes momentos. Decía dos disparadores, el uno está dado. El primer disparador de la participación es la construcción del contenedor, es decir, la plataforma. Y desde el ejercicio constitucional de Montecristi y todas las leyes que luego de ahí desprenden y se reforman, es decir, el COTAD, la ley de participación, la ley orgánica del Consejo de Participación, el Código de Democracia, etcétera, 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 todas contemplan y van construyendo el edificio que sustenta la participación o que le da piso a la participación ciudadana en el Ecuador. Tenemos toda la plataforma normativa construida, que demanda reformas, por supuesto, nada es perfecto, pero está construido. Tenemos un edificio de participación. El primer disparador está dado. El segundo disparador que activa el proceso de participación efectivo es el proceso de desarrollo de las capacidades críticas y de acceso de la población a los medios, mecanismos y espacios de participación ciudadana. Nosotros como Consejo hemos suscrito convenios con universidades en las 24 provincias del país. Nuestra intención es, a través de esos convenios y conjuntamente con todas las universidades, poder desplegar escuelas de formación, pero no queremos escuelas académicas de formación que nos titulen en participación. Queremos escuelas educomunicacionales de educación popular, que nos ayuden a formar a la gente, que nos ayuden a informar a la gente, que nos ayuden a socializar y a masificar cuáles son los derechos de participación y cómo se accede a ellos, cómo se exige y cómo se garantiza el ejercicio pleno de los derechos de participación de toda la ciudadanía. El segundo disparador, efectiva e irrenunciablemente, es la formación y la información ciudadana, es decir, los procesos a través de los cuales todas y todos conozcamos y nos empoderemos de los derechos de participación para luego ejercerlos. Estamos trabajando en esa dirección, hemos firmado, repito, hemos suscrito ya convenios con todas las universidades, más bien con universidades en todas las provincias de este país. Nuestra intención es conformar una escuela de participación, repito, no queremos una escuela que titule licenciados en participación, queremos una cosa educomunicacional de educación popular mucho más profunda que nos permita masificar el conocimiento de los derechos de participación ciudadana a toda la población, de modo que todos podamos efectivamente ejercer nuestros derechos de participación. Con esos dos disparadores, la participación enfrenta tres grandes momentos. El primero es el momento de la decisión, es decir, cuando nos sentamos conjuntamente con la autoridad, sea presidente de junta parroquial, alcalde, prefecto, ministro, etcétera, 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 cuando nos sentamos con esa autoridad y conjuntamente hacemos un ejercicio de definición y de priorización. ¿Cuál es el proyecto del ministerio? ¿Cuál es el proyecto del municipio? ¿Cuál es el proyecto de la junta parroquial? ¿Qué esperamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué acordamos hacer? Y conjuntamente vamos definiendo cuáles son esos programas, esas obras, esos servicios, esas prestaciones y cuáles son los presupuestos que vamos a ir asignando a cada una de esas cosas. ¿Sí? Ese es el primer momento de la participación, el momento en el que tenemos acceso efectivo a tomar decisiones colectivas con la autoridad. A través del Código de Democracia, a través del COTAD y a través de todas las leyes vinculadas, se garantizan los espacios. En el caso de los gobiernos locales, sean estos parroquiales, cantonales o provinciales, la construcción de las asambleas locales y de los comités de desarrollo vinculan siempre a la autoridad del nivel con la población a partir de mecanismos de participación y representación para poder tomar decisiones en cuanto a la planificación, a la elaboración del plan cantonal, provincial o parroquial de desarrollo y luego la ejecución de esos planes. Es decir, tenemos ya las plataformas. A nivel ministerial tenemos los consejos ciudadanos sectoriales. Los consejos ciudadanos sectoriales definidos en la ley tienen dos funciones básicas: planificar conjuntamente con el ministro el plan anual de política pública del ministerio y evaluar conjuntamente con el ministro el cumplimiento de ese plan anual de política pública.
Es decir, tenemos construida ya la plataforma que nos permite acceder al primer momento de la participación ciudadana, el momento de decisiones. El segundo momento es el momento de seguimiento, el momento de ir evaluando en el día a día cómo se van desarrollando las cosas para tomar los correctivos que sean necesarios. Es decir, el momento que nos permite acceder a cómo se están llevando adelante los programas. El tercer momento es el momento de la evaluación, el momento de la rendición de cuentas. Personalmente he sido muy crítico con el sistema de rendición de cuentas que tenemos actualmente en el país. Yo creo que sobre este sistema hay que puntualizar algunos logros. El primero está posicionado. Hace 10 años nadie hablaba de rendir cuentas acá. Hoy todo el mundo habla de rendir cuentas acá. Aquí en la provincia, 85% de las instituciones rinden cuentas cada año y el porcentaje va creciendo. Es decir, en pocos años más tendremos 100% de las instituciones rindiendo cuentas. Cuando hoy en la calle le preguntamos a alguien sobre rendición de cuentas, generalmente tiene una idea desarrollada alrededor de. La idea generada, por lo general, por norma, es el alcalde informa lo que está haciendo. Es decir, se ha posicionado el concepto de rendición de cuentas. Sin embargo, creo yo, se ha posicionado al revés. Decía hace un rato, el Consejo no es espacio de poder, es espacio de gestión de un poder ciudadano. Entonces el Consejo no debe trabajar de la institución a la gente, sino al revés, de la gente a las instituciones. Y eso un poco explica la dinámica de lo que debe ser rendición de cuentas. Rendición de cuentas en conceptos. Rendir etimológicamente deviene en devolver. Y cuentas es contar. La autoridad devuelve la cuenta. No es que presenta su informe o hace su baño de popularidad para el aplauso. No cuenta lo que le conviene. No cuenta lo que hizo bien. No, al revés. La gente le pregunta al alcalde. Hace un año atrás nos pusimos de acuerdo, compañero, en este plan de gobierno. Y yo quiero que de ese plan de gobierno usted me cuente no solo lo que ha cumplido, también lo que ha incumplido. También y fundamentalmente lo que ha incumplido, en lo que se ha atrasado. Porque hoy aquí, en este ejercicio de rendición de cuentas, tenemos que montar un nuevo pacto para que se iguale, para que cumpla. Yo comparo el tema de la rendición de cuentas con el momento del examen. El examen al revés. O sea, la autoridad se convierte en alumno y todos nosotros del colectivo en profesor. Y le tomamos el examen. Ese es el ejercicio y la riqueza del ejercicio de rendición de cuentas. El poder tomar el examen, el poder evaluar la gestión, evaluar la transparencia de la gestión. Y como todo examen tiene consecuencias. Y las consecuencias generales de los exámenes, colegio, universidad, las consecuencias generales son 3. Paso el año cuando lo hago bien, me quedo suspenso cuando no lo hice lo suficientemente bien y pierdo el año cuando realmente lo hice mal. La rendición de cuentas debe ser un momento de examen con 3 consecuencias. Paso, pierdo, repito. Paso cuando lo hago bien. Cuando la población me dice, vea, usted cumplió, pero además lo hizo de manera transparente. O sea, ahí está el puente y el puente tiene justo valor. Usted pasa el año. Pero oiga, el puente está a medias. Usted se me queda suspenso y le doy 6 meses a que se iguale. Y en 6 meses le tomo el supletorio a ver si terminó o no terminó el puente. O lo otro, oiga, el puente no hay y la plata tampoco, entonces usted pierde el año. Sí. Pero no es un ejercicio solamente de castigo moral de decirle pierde el año, porque tenemos desarrollada la plataforma normativa para tomar acción colectiva. Ese pierde el año y en el Código de la Democracia significa revocatoria de mandato, compañeros. Entonces construimos poder desde la ciudadanía. Autoridad que no me cumple se va. Autoridad que no maneja bien los recursos públicos, que son de todos nosotros, se va. Ese es el sentido profundo de la participación ciudadana. Esos son los 3 momentos de participación ciudadana. Yo decido conjuntamente, yo programo conjuntamente, yo hago seguimiento a través de veedurías ciudadanas, pero además yo tomo lecciones. Yo ciudadano, yo colectivo, yo asamblea tomo lecciones. Y sobre esas lecciones hay consecuencias. Porque para algo estoy vinculándome con este proceso de participación. Y para algo estoy poniendo mi tiempo en este proceso de participación. Y para algo le elegimos a usted en el concepto de representación para que administre lo que es de todos nosotros. Ojo, porque es de todos nosotros. Entonces la participación significa decidir, significa monitorear y sobre todo significa evaluar. Y evaluar desde esta perspectiva, que nos permita tomar el control del cumplimiento de la cosa pública, cumplimiento en términos de transparencia y cumplimiento en términos de eficiencia también.
Y consecuencia de ese proceso de participación, por eso decía, para mí la transparencia no me sabe a proceso, no le veo el proceso de transparencia y todavía no encuentro quien me explique el proceso de transparencia. La transparencia a mí me sabe a resultado. Resultado del involucramiento de la ciudadanía. Cuando en acción colectiva tomamos control de la gestión pública, velamos porque esos recursos se usen de la manera que deben usarse y no de otra. No nos vamos a robar entre todos. Entre todos vamos a vigilar que nuestros recursos se usen bien. Y cuando hacemos esa supervisión del adecuado uso de nuestros recursos, estamos construyendo transparencia desde la ciudadanía. El Consejo de Participación tiene una tercera función que es fomentar la transparencia, pero fomentarla desde ahí, desde el ejercicio ciudadano de control social. Desde el ejercicio ciudadano de control social. Hay unos compañeros que dicen que el problema del Consejo de Participación es que no tiene capacidad sancionatoria. Y yo me alegro de que no la tenga. Porque el momento que el Consejo tenga capacidad sancionatoria es un espacio de poder porque sanciona. Mientras el Consejo no tenga capacidad sancionatoria es una plataforma de poder ciudadano porque es la ciudadanía la que sanciona. Entonces no debemos pelear ese espacio de poder, sino ese espacio de construcción del poder. El Consejo no sanciona, el Consejo sanciona a través de la ciudadanía. Pero el Consejo sí tiene una plataforma de apoyo ciudadano, de fomento ciudadano para que la ciudadanía pueda sancionar. Tenemos una sección, una Secretaría Técnica de Transparencia que recibe las denuncias, que recibe los pedidos de investigación de la ciudadanía, las admite y una vez que las ha admitido las investiga. Y una vez que termina la investigación decide. Y decide en los casos en los que hay indicios reales de corrupción, si esos casos deben pasar a manos de Contraloría o manos de Fiscalía o a manos de la autoridad que competa para que puedan tomarse las resoluciones que deban tomarse. El Consejo de Participación Ciudadana también tiene un área de fomento de la transparencia a partir del involucramiento ciudadano. Entonces decía yo, la participación necesita disparadores, es decir, necesita un punto de partida, necesita un impulso para poder desarrollarse. La participación para mí es sistémica, es decir, se va a alimentar desde dentro y a sí misma y va a ser una espiral. Va a ser una espiral de decidimos, caminamos, evaluamos, volvemos a decidir, volvemos a evaluar, volvemos a caminar. Es una espiral que va creciendo, pero esa espiral necesita un empujón inicial. Ese empujón inicial necesita dos cosas. Que se desarrolle el contenedor, la plataforma, el edificio, que está desarrollado, que lo debemos estudiar, sí, pero ya lo tenemos y con lo que tenemos podemos empezar a caminar. Muchas veces en el camino se acomodan las maletas, ¿no? O las piedras en la carreta se acomodan al caminar también, mientras rueda la carreta. Ya tenemos esa plataforma, ya podemos empezar a caminar. Nos falta la socialización, la masificación, el empoderamiento ciudadano. Nos faltan los procesos a través de los cuales formemos e informemos a toda la ciudadanía en el país sobre el ejercicio pleno de derechos de participación. Terminado eso, o en paralelo con eso, comenzaremos a desplegar estas herramientas. La gente empezará a conformar asambleas, comités barriales, consejos barriales, asambleas ciudadanas, asambleas cantonales, asambleas parroquiales. Desde ellas incidir en la decisión de la institución pública que le corresponde y luego evaluarla. Y esa evaluación nos arroja nuevamente, vuelvo a dos resultados. ¿La evaluación es buena o la evaluación es mala? Si la evaluación es mala, activamos toda la cadena de transparencia. Los procesos de investigación, los procesos de judicialización y por supuesto los procesos de sanción en los casos que amerite sanción. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana está definido precisamente como ese espacio plataforma que sirve de piso para que se pueda levantar la iniciativa ciudadana en función de alcanzar la transparencia de la gestión pública desde la incidencia, desde la incidencia individual y colectiva de ciudadanas y ciudadanas alrededor del país. Quiero, para ya ir terminando, ir cerrando, decir, este Consejo ha definido espacios y ha definido mecanismos. Tenemos espacios de participación que los estamos levantando. Los espacios de participación corresponden precisamente con los puntos de encuentro, los cuales debemos conformar, levantar para poder acceder tanto a la participación en términos de decisión cuanto a la participación en términos de evaluación. Es decir, desde la Asamblea Cantonal deberíamos implementar o deberíamos desplegar los momentos de planificación de los presupuestos participativos, por ejemplo. Desde la Asamblea deberíamos monitorear, deberíamos proponer iniciativas normativas populares. Actualmente estamos respaldando en la ciudad de Quito una iniciativa normativa popular, es decir, una iniciativa de ordenanza que nace de la ciudadanía, ¿sí?
también tenemos la capacidad de hacer eso, no es solamente decisión en términos de proyectos de obra, también es decisión en términos de proyectos normativos. En Quito estamos trabajando lo que posiblemente va a ser la primera ordenanza preparada por ciudadanos y presentados por ciudadanos, aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito como ordenanza cantonal. Es decir, tenemos la capacidad también, los ciudadanos, ciudadanas en acción colectiva, de presentar iniciativas normativas, iniciativas legales, ¿no?, que puedan tomar cuerpo luego ya como ordenanzas en el espacio cantonal o como leyes si son en el espacio nacional. Entonces tenemos ese primer momento, el momento de encuentro, las asambleas, donde tomamos esas primeras decisiones, pero las mismas asambleas nos pueden permitir hacer uso de mecanismos de control social, como por ejemplo veedurías. Las veedurías sirven para involucrarnos en el ciclo de gestión de un proyecto y determinar si durante el ciclo de gestión de ese proyecto existió o no transparencia o afección de derechos de participación. Y en función de ello, demandar las investigaciones que correspondan en el caso de encontrar indicios de afección a derechos de participación o indicios de corrupción o mal manejo de fondos, iniciar las acciones que correspondan para tomar las sanciones que se deban tomar. Tenemos los mecanismos, tenemos los espacios, tenemos desplegada la plataforma de compañeros. Lo que este consejo necesita en realidad, una vez construido el contenedor, es darle contenido, es darle vida. Y ese contenido, esa vida, será en función de cuánto cada uno de nosotros estemos dispuestos a apostarle al consejo. Es un proceso nuevo. Significa una dinámica distinta de democracia, una democracia mucho más activa, una democracia que demanda empoderamiento y corresponsabilidad de los ciudadanos frente a la cosa pública. Una democracia que nos enfrenta con una nueva cultura de posibilidades de relación entre lo público y la sociedad, entre la gestión de lo público y la sociedad, que demanda una nueva cultura de relaciones políticas. Estamos construyendo esa cultura de relaciones políticas. El rol del Consejo es precisamente conformar los procesos de fortalecimiento, de consolidación del poder ciudadano a partir de las competencias que tenemos. Muchas gracias.